Son las 4 de la tarde, 41 minutos. Luisa Fernández, bienvenida. Hola Pablo, gracias. Bueno, hay un dicho muy común en Colombia que dice, el que sabe lo que debe, sabe lo que tiene. Y usted me trae un dato de que los colombianos deben 708 billones de pesos. Así es, Pablo, pero mire, lo que hay que decir y hay que ser muy sincero con nuestra audiencia es que este valor que es para el año 2024, así cerramos el año 2024, debiéndole al sistema financiero 708 billones de pesos, pero se redujo, digámoslo, esa deuda comparado con el año 2023. Okay. Hubo una pequeña, muy pequeña reducción y esto se debe a que de pronto los ciudadanos no se están endeudando mucho en créditos de consumo. ¿Cuáles son los créditos de consumo? Las tarjetas de crédito, los créditos de libre inversión, todos esos que uno puede adquirir de manera individual y que son para un consumo inmediato o para un consumo a corto plazo. En cambio, los colombianos están prefiriendo endeudarse en cosas a largo plazo como la vivienda. Okay. Entonces, los economistas que nosotros consultamos y las autoridades como la Superintendencia Financiera o Bancaria afirman que es un muy buen paso para la economía, que aunque el individuo no consuma diariamente o no consuma estos créditos que son a corto plazo, pues sí está tratando de hacer un consumo en inversión o un consumo en créditos a largo plazo o en inversiones mucho más grandes como lo es la vivienda. Pero esos son los valores que tenemos hasta el momento, pero también una muy buena noticia, Pablo, y es que la cartera de microcrédito, que tiene que decir el endeudamiento para las pequeñas empresas que sacan créditos para fortalecer sus negocios, también creció en el año 2024 3.1%. Y la morosidad, al menos la morosidad en el crédito de consumo, que recordemos es lo que se está reduciendo, bajó. Es decir, la gente está teniendo un mejor comportamiento. Y está pagando sus deudas. Sí, está pagando sus deudas. En el año 2024 la morosidad en cuanto a crédito de consumo bajó 22.6%, pero también hay que decirlo, como aumentó el número de créditos para vivienda, especialmente para vivienda de interés social, y también como aumentó el número de créditos para las empresas, para las pequeñas empresas, pues la morosidad en esos dos rubros también aumentó, Pablo. Ahora, hay un tema que se preguntan mucho los colombianos, los usuarios que nos están viendo, y es, un ejemplo, si yo me gano 3 millones de pesos, ¿cuánto debería invertir de esos 3 millones de pesos en deuda? Pues, esa es educación financiera. Hay un dato muy interesante, Pablo. Mientras en 2023 los hogares destinaban más del 30% de sus ingresos para el pago de deudas, en 2024 el número de ingresos que tienen que destinar para deudas se redujo al 24%. Okay. Es decir, casi 10% menos de lo que distanciaban o diferenciaban los hogares para el pago de deudas en el año 2023. Quiere decir que hay un casi 10% menos de preocupación en los hogares para el pago de deudas. Y siempre lo he dicho, como nosotros cuando pasamos por la academia, muchos estudian, por ejemplo, carreras sociales, derecho, comunicación, etcétera, también debería haber un ítem de educación financiera, que es lo que vamos a tratar de tener esta tarde. Pues Pablo, es que eso es lo importante porque las finanzas no son solo para las personas que estudian economía o el sistema financiero, las finanzas son para todos los colombianos que necesitan saber cómo se mueven los recursos en su país, cómo se mueven los recursos en su contexto, cómo pueden aprovechar las posibilidades de crédito, pero además cómo pueden hacer un uso eficiente de sus recursos. Muy bien, para hablar entonces de este tema, saludamos a esta hora a Alejandro Useche, que es economista y profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, que es conocido, que es de la casa. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes, estimados Luisa, Pablo. Un placer estar con ustedes. Y yo quisiera arrancar preguntando eso, Alejandro, que estaba comentando con Luisa, y es, ¿cuál debería ser el porcentaje en el que yo debería endeudarme para no sobrecargarme y poder responder ante esas deudas? Esa es la primera pregunta que tengo. Usualmente se recomienda que de cada 100 pesos que recibamos como ingresos mensuales, máximo 35 o 40 estén destinados al pago de deudas. Ahora bien, esto es relativo, y Luisa muy acertadamente lo acabas de comentar, al tipo de deuda que tengamos. Si la deuda es de consumo, es decir, si salimos de compras con la tarjeta de crédito para comprar artículos o pagar servicios que, aunque contribuyen al bienestar, nos van a generar una rentabilidad adicional, esa deuda es algo más peligrosa. Mientras que si, por ejemplo, compramos un computador para la casa y con ese computador trabajamos y algo de rentabilidad le sacamos a esa inversión, seguramente pues ese otro tipo de deuda no es tan peligrosa. Entonces, aunque no hay nada, digamos, como escrito en piedra,
se suele dar ese nivel más o menos del 35% máximo como porcentaje de los ingresos. Entonces, Pablo, tú decías, supongamos una persona que recibe 1 millón de pesos al mes, se esperaría que máximo 350.000 o 400.000 estuvieran destinados al pago de deudas. Si es más de esto, ya se empieza a hablar de sobreendeudamiento. Es decir, ya como que se le fue la mano y eso implica entonces que empieza o a sacrificar otros gastos o a colgarse las cuotas que tiene pendientes. Pero doctor Useche, sin duda, no solo en Colombia, en el mundo, es necesario endeudarse para poder conseguir grandes cosas como un apartamento, como un carro, como porque la mayoría de personas no tienen 40, 50 millones de pesos para un carro si quieren un carro de baja gama, ni tampoco tienen 200, 300, 400 millones de pesos para empezar con un apartamento. Sin duda hay que endeudarse. Hay que hacerlo en algún momento si queremos lograr grandes cosas o cosas propias. ¿Cuáles son los consejos para las personas a la hora de endeudarse? Además de este que nos acabas de dar, como los tips. Luisa, lo que acabas de decir es muy cierto. La deuda no la podemos calificar, creo yo, ni de buena ni de mala. A veces o le tenemos mucho miedo a la deuda o ya le cogimos confianza y nos sobreendeudamos. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Luisa, en que para muchas inversiones, adquisiciones, pues la plata no nos va a alcanzar. Quién sabe cuándo, ahorrando, lograremos tener plata para el carro, para la casa, para los estudios. Entonces, sobre todo para ese tipo de adquisiciones, que creo yo, como lo decía hace un rato, son más capital, ¿no? Son inversiones más que consumo. Creo que ahí el endeudamiento puede ser bastante conveniente. Entonces, como recomendaciones, la primera, pues evaluar cómo están nuestras finanzas hoy, cómo está nuestra deuda. Ahí deberíamos hacer con cabeza fría un análisis de qué debemos, cuánto tenemos en propiedades, cuántos ingresos nos están llegando al bolsillo mensualmente, qué compromisos tenemos, y todo esto pues es el punto de partida para hacer, repito, un diagnóstico muy tranquilo que nos permita ver cuál sería la capacidad de endeudamiento máxima que tendríamos. Ahora bien, creo que es importante también, nos conviene endeudarnos o no. Las deudas que yo considero peligrosas, Luisa, Pablo y todos los televidentes, son esas que tomamos sin planear. Por ejemplo, nos fuimos esta tarde a dar una vuelta con la tarjeta de crédito y llegamos a la casa llenos de compras, pero que no estaban dentro del presupuesto y que de pronto no son tan urgentes. Okay. Entonces, es importante planear nuestras deudas y también creo muy importante lo que ustedes comentaron y es educarnos un poco más, conocer cuáles son las alternativas de endeudamiento, qué tasas de interés están cobrando bancos, cooperativas, otro tipo de instituciones, y en la medida en que tengamos más información y seamos más juiciosos en formarnos en esa toma de decisiones, creo que lo haremos bastante mejor. Sí, profesor Alejandro, ya que usted habló del tema del consumo, Luisa también yo lo había mencionado, el tema de las tarjetas de crédito, ¿qué tan cierto es que en el manejo, por ejemplo, cuando uno pone a una cuota el tema del crédito es funcional, por ejemplo, para tener, digamos, esa vida crediticia? Pues desde mi punto de vista hay que tener en cuenta dos cosas, como ponerlas en una balanza. Cuando hacemos compras con nuestra tarjeta de crédito a una cuota, la parte positiva es que usualmente, aunque siempre hay que leer la letra pequeñita, usualmente no nos cobran intereses sobre esa cuota, como si sería si la difiriéramos a 2, 6, 12, etcétera, cuotas. Sin embargo, comprar a una cuota pues implica que ya quedó comprometida la plata de la próxima quincena y que hay que pagar esa cuota, ¿no? Y usualmente pues pueden ser gastos grandes, entonces se sacrifica un poco de liquidez a cambio de ahorrarnos unos intereses y eso está bien. Pero al contrario, cuando vamos a hacer compras que sean un poco más grandes o cuando el bolsillo ya está apretado, hay otras deudas que pagar, a veces es conveniente financiar a varios pagos nuestras compras porque eso genera un poco menos de carga en el bolsillo. Entonces terminamos pagando un poco más de intereses, pero sabemos que vamos a contar con el dinero seguramente para pagar, no vamos a quedar mal. De nuevo, pues desde mi punto de vista considero que sobre todo para gastos de consumo,
pues es mucho más conveniente, si es que los vamos a pagar por el motivo que sea, con tarjeta de crédito, con otro tipo de deudas, salir rápido de esas deudas. Mientras que si es algo más grande, como lo comentabas, Luisa, la compra del carro, el pago de la educación y por supuesto mucho más grande como la vivienda, pues lo lógico y lo normal sí es que se haga a largo plazo, imposible a una o dos cuotas y ahí ya pues el plazo va a extenderse más bien a años y eso es lo normal. Sí, mire, ¿hay algún tipo de deuda que sea mejor para la economía que otra o es un mito? Esa es muy buena pregunta. Desde mi punto de vista, para la economía en general, la deuda pues, se va a ver representada en consumo o en inversión. Ambos dinamizan la demanda en el corto plazo. Es decir, si la gente sale de compras a adquirir ropa, a irse a cine, a un restaurante a comer, eso está generando ventas y empleo y es bueno para la economía. Y al tiempo, si nos endeudamos para comprar la moto, para estudiar, para comprar el apartamento, pues también estamos moviendo la economía, generando empleo. Sin embargo, como lo decía hace un rato, creo que si ya lo mira un poquito más de largo plazo, si hay mucho crédito de consumo, pues en algún momento próximo ya se nos acabó el cupo, la tarjeta ya no va a tener más posibilidad, más cupo para endeudamiento y esos gastos de consumo pues no van a volver al bolsillo multiplicados como si lo haría una inversión. Es decir, de corto plazo creo que ambas son buenas como motores del dinamismo de la demanda en una economía, pero de largo plazo sí es mucho más conveniente que haya deudas para inversión, porque ya generan capital en la economía, tanto para las familias como para las empresas, que con el paso del tiempo están en capacidad de generar más riqueza y más capital. Una vez adquirimos la deuda, ¿hay también algún tipo de recomendación? Claro que sí. Es bueno que estemos siempre pendientes de las condiciones a las cuales tomamos la deuda, porque seguramente si hay cambios de ellas, podríamos beneficiar. Un ejemplo muy claro, como lo hemos visto en los últimos meses en Colombia, es que las tasas de interés han venido a la baja. Muy seguramente este año seguirán bajando, de pronto no al ritmo que mucha gente espera, pero seguirán bajando. Entonces, importante, entre otros aspectos, Pablo, que las personas estemos pendientes de cuál es la tasa de interés que nos están cobrando. Y de pronto, pues, echemos una llamadita al banco, a la cooperativa, a ver si nos podemos hacer a unas mejores condiciones. Si bajaron las tasas de interés, de pronto, pues, nos pueden dar un cierto alivio en el bolsillo cuando ellas bajan en el mercado. Importante también mirar no solamente el costo directo de la deuda, sino todo lo que puede estar alrededor, como comisiones, seguros, y en esto siempre es bueno, como decía hace un rato, leer la letra pequeña y preguntar, no tengamos miedo a preguntar. Y al contrario, para ser muy juiciosos, yo creo que a muchos nos pasa. Uno le pregunta a la gente, ¿y usted sabe qué tasa de interés está pagando por su tarjeta de crédito? No, yo no sé, simplemente llegó el recibo y pagué, y sabe que ahí le cobran un seguro por esto y por lo otro, y que si se demoró unos días en pagar, de pronto hasta hay gastos de cobro. Bueno, entonces, enterarnos de todos estos costos y en la medida en que las condiciones cambien en la economía, pues beneficiarnos de ella, principalmente de una baja de tasa de interés. Ahora, para no alargarme, pero creo que es importante comentar también, siempre ver alternativas a las deudas actuales. Por ejemplo, si estamos con una deuda con un banco, pero hay otro que nos podría prestar la misma plata en mejores condiciones, podríamos hacer esa figura que se llama compra de Compra de cartera. es decir, llamar a ese otro banco y decirle, mire, yo tengo una deuda, ¿será que usted me ofrece unas mejores condiciones? De pronto podría ser una buena alternativa en algunas oportunidades. Mire, profe, no se nos adelante tanto, que esa era nuestra próxima pregunta. Nuestra siguiente pregunta era, listo, ya yo soy una persona endeudada, ya
me sobrecargué, necesito algún otro tipo de solución, no tengo más plata, no tengo liquidez, tengo que mirar a ver qué hago con las deudas actuales que tengo. Ya usted nos da una opción, compra de cartera con otro banco u otra entidad que me dé mejores tasas de interés, que me cobre un poco menos la cuota mensual y que ese banco me pague lo que le debo al otro y seguir ya con el otro con mejores condiciones. Pero ¿qué otras opciones hay en el sistema financiero para ir saliendo de las deudas que ya se tienen? Muy interesante esa pregunta, Luisa. Lo primero es, con la misma entidad con que tengamos la deuda, evaluar qué alternativas tenemos para aliviar un poco la carga del bolsillo. Si en este momento, como tú lo mencionas, ya tenemos la deuda y estamos quedando mal con los pagos, por ella no nos alcanzó para una cuota, dos cuotas colgados, una posibilidad de recurrir a una figura con la misma entidad que es la refinanciación. Eso sí, siempre, consejo importante, hay que ponerle cara, ¿sí? Lo que es muy peligroso y inconveniente en todo caso es colgarse en las deudas y que uno lo llaman y uno no aparece, ahí es para más problemas. En cambio, si uno habla a tiempo, creo que se pueden encontrar alternativas. Una de esas alternativas, repito, es refinanciar. Decirle, sí, mire, estoy colgado, esta deuda estaba a 3 cuotas y el banco seguramente le dice eso. Si quiere, yo se la refinancio a 6, eso le baja la cuota, vuelve a estar al día y bueno, es una especie de salvavidas que puede ser un poquito costoso porque hay que pagar otras más intereses, pero nos puede ayudar en un momento de emergencia para sanear una situación que de otra manera podría ser difícil. Otra, pues es que, como lo comentábamos, la compra de cartera, mirar otras alternativas, otros bancos, pero también importante, y en esto es bien conveniente que la audiencia lo conozca, hay unas entidades de economía solidaria que, aparte de los bancos tradicionales, podrían también darnos una mano. Las cooperativas o incluso los fondos de empleados podrían ser buenas alternativas para estos casos de refinanciación y en muchas oportunidades, al ser de economía solidaria, pues ofrecen condiciones más blanditas, más flexibles para el pago, la refinanciación de nuestras deudas. Muy bien, ahí está entonces la inteligencia financiera. Antes de despedir a Alejandro Seche, la pregunta del día, muchacho, que la tenemos ahí precisamente en Noticias Caracol en Vivo, con la que hemos estado interactuando con nuestros usuarios, y es la siguiente. Atención a todos, dice: ¿cuántas deudas tiene usted y cuál es su plan para pagarlas? Los leemos a través de @Noticias Caracol, porque es un tema que estoy seguro que precisamente a muchos compete. El tema de las deudas, Luisa. A mí me compete. ¿Usted tiene deudas o no? Sí, muchísimas, especialmente de estudio. Sí, de estudio, perfecto. Bueno, esa es una deuda interesante. Alejandro también debe tener deudas, pero es una persona muy inteligente financieramente. Alejandro, gracias por estos minutos. A ustedes muchas gracias. Y claro que tengo deudas, imagínense. Pero bueno, ahí vamos siguiendo con ellas oportunamente. Gracias por estos espacios y los felicito porque es muy importante que todos tengamos mejores conocimientos de finanzas. A todos nos compete esta responsabilidad de saber manejar bien el dinero. Sí. Sí. Luisa, gracias, Alejandro. Se lo decía yo al inicio de esta entrevista. Cuando usted pasa por la universidad, Luisa, y usted recibe su primer sueldo, es decir, usted ya la contrataron, terminó las prácticas, recibe su primer sueldo, muchas personas se enloquecen con el dinero que reciben y creen que se pueden endeudar y se sobrecargan, etcétera, y ahí es cuando viene pues el acabose financieramente. Pablo, ¿pasa eso o pasa que como ya empieza a hacerse cargo de su vida? Porque para muchas personas, de pronto para los que tienen la posibilidad de contar con sus papás como un apoyo en medio de la universidad, muchos papás, cuando ya la persona recibe su primer sueldo, le dice ok, de ahora en adelante depende de usted, y no tienen como una pedagogía sobre cómo administrar los dineros para el pago del arriendo donde esté ya de manera independiente, Facturas, las deudas, las facturas, el mercado, los servicios y además los gastos hormiga, que son los gastos que tenemos en nuestro día a día, el almuerzo, el transporte, entre otros. Entonces, por eso es clave lo que usted decía al inicio de esta conversación, y es que ojalá todos nos preocupáramos por una pedagogía o por una educación financiera. Le agradezco mucho habernos acompañado esta tarde. A usted, Pablo, y me interesa mucho este tema para que principalmente los jóvenes que tenemos la oportunidad de iniciar con una vida financiera, además de sensata, hacerla suficiente, ¿me entiendes? Porque eso le quita tranquilidad también a las personas. Muy bien. Gracias, Luisa. A ustedes.